día sentiste que lo que te definió gran parte de tu vida, un día dejó de representarte? Quizás un hobby, quizás una profesión, quizás un deporte o un arte. Yo en mi caso sí lo sentí, y fue como perder una parte importante de mí misma. Cada día de mi vida se había construido sobre una pista de patinaje. De pronto, yo no sabía quién era sin mis patines. El patinaje me había traído una etapa de pasión, superación y aprendizaje. Incluso el patinaje artístico había logrado transformar mi personalidad, de iniciarme siendo esa niña súper tímida e introvertida a convertirme 25 años más tarde en una atleta mundialista, expresiva, profesional. ¿Pero qué significa ser profesional? ¿Qué fuerza tiene esa palabra? Según su definición, es quien se ha formado académicamente para realizar una ocupación específica. Y también lo solemos utilizar, por ejemplo, para hablar del desempeño de las personas. Un arquitecto profesional, un médico, un artista, un atleta profesional. Mi carrera artística como patinadora profesional inició a los 5 años. A los 10 años fui a mi primer nacional, a los 14 a mi primer mundial, y con todo lo que eso implica, el sacrificio, la responsabilidad, la exigencia. Yo me sentía toda una profesional, por todas las horas diarias que dedicaba a mi entrenamiento, por esos hábitos deportivos que había incorporado a mi rutina, por esos títulos y logros alcanzados, por todo ese reconocimiento, por todo ese prestigio. Ser esa patinadora profesional me hacía sentir viva, completa. Hasta que un día empecé a sentir una sensación bastante extraña. Ya no tenía ganas de hacer lo que siempre amé con esa intensidad. Todo lo que tenía que hacer para ser la mejor patinadora ya no me estaba resultando ni desafiante ni divertido. Había aparecido en mí otra voz interna, una voz que quería ir por nuevos sueños, por nuevas metas, que tenía otras necesidades, pero que iba mucho más allá del patinaje. Al principio busqué con fuerza ignorarla, pero mientras más la silenciaba, más crecía en mí el sufrimiento. Y sí, estaba totalmente angustiada. Ya veía mi retiro cercano. Al poquito tiempo decidí retirarme sintiéndome incompleta. Y de ser una profesional, pasé a sentirme una amateur. Entonces pienso en que quizás esto que me pasó a mí también pudo haberle pasado a otras personas que quizás hayan podido desarrollar el profesionalismo en algún ámbito de su vida, pero que quizás en algún momento sientan que eso no los termina de representar auténticamente. Y claro, lo que pasa es que solemos aferrarnos a quienes somos en función de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Nos solemos sentir seguros y permanecer en esos espacios donde creemos que logramos el éxito. Nos sentimos satisfechos al encontrar eso que nos apasiona, al desarrollar nuestros talentos en un área particular. Y claro, nos sentimos importantes en esos lugares donde encontramos esos resultados favorables. ¿Cómo no va a ser difícil renunciar a todo eso? ¿Cómo no sentir estrés, miedo, ansiedad, incertidumbre? A todo eso fue lo que sentí durante mi retiro. Y para llenar ese vacío, empecé a llenarme de actividades externas. Primero comencé a ejercer como arquitecta, la carrera que había completado mientras desarrollaba mi trayectoria deportiva. Después, llenaba la semana de clases de patinaje. Por semana entrenaba a más de 300 alumnos. Hacía todos los cursos que aparecían, todas las capacitaciones. Y aún así me seguía sintiendo incompleta. Entonces me di cuenta de que todo eso que estaba buscando afuera para llenar ese vacío interno, quizás se podía completar con algo mucho más desde mi interior. Y mientras realizaba una formación en coaching, otra en programación neurolingüística, empecé a hacer esas formaciones que tenían que ver más con mi autoconocimiento. Empecé a escucharme y me di cuenta de que todo lo que me estaba sobreexigiendo para ser alguien en la vida. Y sin embargo,
Yo ya tenía 30 años, títulos académicos, logros deportivos, conocimiento en distintas áreas y hasta un cierto reconocimiento. ¿Por qué entonces me seguía sintiendo un amateur? Entonces empecé a analizar qué era ser profesional. Y mientras me dedicaba a dar mis clases como entrenadora y mientras también me desempeñaba como coach, me di cuenta que por más que ya no estaba compitiendo, todo ese profesionalismo seguía aún en mí. Y a ese profesionalismo lo podía llevar a otros ámbitos de mi vida. Entonces, ser profesional no tenía que ver con lo que hacía, tenía más que ver con quién soy. Ser profesional no tenía que ver con mis conocimientos, con los títulos, con esos certificados, sino tenía que ver más con el camino que había recorrido, con esas experiencias vividas, incluso con mi evolución a partir de ellas. Ser profesional en mi caso tenía que ver con una dinámica que emergía a partir del despliegue de 4 condiciones internas, las que terminé denominando bajo el acrónimo PICA: mi presencia, mi identidad, mi conexión y mi actitud. Todo eso conformaba lo que llamé mi versión pro. Y claro que podía trasladarlo a otros dominios de mi vida, porque todo eso seguía presente en mí. Ahora, mi versión pro, lo que recuerdo cuando logró aparecer en ese momento, es que me permitió reinventarme, pero conservando algo mucho más fuerte, una esencia profesional. Ya no estaba buscando hacer todo ese esfuerzo para sacarme de encima esa patinadora que fui. Ya no estaba dividida entre quién fui y quién quería ser. Ahora me sentía integrada. Mi versión pro me permitió volver a conectar con mi pasión, volver a sentirme alegre. Me devolvió mi autoconfianza e incluso la convicción de ir por mis nuevos sueños y metas, esos que me representaban hoy. Pero esto tiene algo mucho mejor, y es que todos podemos conectar con nuestra versión pro, siempre y cuando podamos ayudarnos con PICA. Y para eso quiero contarte cómo fue que yo logré llevar mi versión pro desde esa patinadora que fui a quien soy hoy, desde el deporte hacia mi propia vida. Voy a empezar con la primera sigla de PICA, que fue mi presencia. Y a mi presencia la construí en esos campeonatos. Pero en esos torneos donde elegía que sea el cuerpo el que lidere y no la mente. Cuando eso pasaba, tomaba una postura particular. Me sentía más plantada. Mi eje corporal empezaba a sentirse alineado. Me daba como una sensación de seguridad. Empezaba a tener ciertos gestos y movimientos que tenían que ver con una libertad, con un disfrute que potenciaba mi rendimiento. Y hasta parecía dentro mío una voz interna que me llenaba de energía, me daba confianza. ¿Y cómo esa presencia la iba a dejar solo en la pista? A esa presencia la podía trasladar al dar una charla, la podía trasladar al sentirme plantada delante de un equipo y también ante una audiencia como esta. Y ahora voy a seguir por la siguiente sigla de PICA, que es mi identidad. Pensar en la identidad me recuerda a ese momento de lucha interna, entre esa parte mía que quería reinventarse y esa otra que se resistía por el apego a esa patinadora que fui. Y claro, esta segunda parte estaba haciendo todo lo posible para conservar una imagen representada por títulos, por logros, por esa gran mujer, esa gran patinadora, por todas esas fortalezas. Pero esa era solo una parte de mí misma. Ahora, cuando yo logré conectarme con lo que me hacía vulnerable, con mis debilidades que también podía mejorar y que también me representan, cuando empecé a expresarlas con mi familia, con mis alumnos o hasta incluso con mis colegas, entonces ahí sí me dejé aparecer totalmente auténtica. Mi identidad es una parte imprescindible de mi versión pro. Y así voy llegando casi al final. Vamos con la tercera sigla de PICA, que es la conexión. Y la conexión también la conseguí como patinadora, porque siempre me había sobre todo destacado por mi parte artística, por mi parte expresiva, por la fuerza con la que yo transmitía una idea, una historia, con la que yo transmitía una emoción a todo ese público que estaba ahí mirándome.
Y claro que esa conexión la podía trasladar entonces al dar una conferencia. Podía incluso hasta tener esa conexión profunda con una alumnita o hasta incluso con un montón de personas que estuvieran mirando. Y así es como llego a el último eslabón de Pica, que es la actitud. Y el deporte claramente completó mi versión pro, porque me enseñó sobre todo la actitud que hay que mantener en esos momentos donde aparecen esas situaciones desfavorables, esos momentos de crisis, de incertidumbre. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? O podemos renunciar o podemos afrontarlo. Pero el deporte me enseñó una tercera, que es a evolucionar a partir de ellas. Y esta actitud permitía entonces que, por ejemplo, cada 25 de diciembre a las 5 de la mañana sonara el despertador y que mientras todos estaban durmiendo o gente de mi edad volviendo de fiesta, yo salía a correr esos 5 kilómetros para poder potenciarme y fortalecerme para la temporada siguiente. Entonces, claro, yo estaba viviendo con tanta fragilidad mi retiro. Y esta adversidad que yo manejaba desde esta fragilidad, la podía entonces aprovechar para transformarme, para crecer, para evolucionar. Y ahí fue cuando se entonces consolidó mi versión pro. Y lo mejor de todo esto es que cuando yo logré encontrar mi versión profesional, pude reinventarme, pero conservando mi esencia. Y desde ese momento me di cuenta que también podía ayudar a otros a conectar con su versión profesional. Alumnos, profesionales, equipos, colegas. Y para eso, lo importante es recurrir a Pica. Podemos expandir nuestra presencia en los lugares que elijamos. Podemos reconocer nuestra propia identidad, incluso aquellos aspectos que nos hacen vulnerables, para sentirnos auténticos con lo que hoy actualmente nos representa. Podemos crear conexión para poder inspirar a otros y podemos también entrenar nuestra actitud para sacarle provecho a esas situaciones desfavorables que siempre se nos presentan. Ser profesional es una forma de moverse en la vida. Todos podemos desplegar al profesional que llevamos dentro y sin importar cuántas veces cambiemos de rumbo. Ser un profesional, al final, es ser auténtico con quien sos hoy.